Claudia Brito es oficial de políticas, experta de género, sistemas sociales e institucionales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Es un gusto recibirla aquí en Diciembra. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. No, más Bueno, bien el gusto es mío, Alejandro. Un bueno, honor estar aquí con ustedes. lo mismo decimos. Bueno, hablemos de este informe de FAO que destaca que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde ha aumentado la participación de las mujeres en actividades agrícolas en las últimas 2 décadas. Esta podría ser bien una muy buena noticia, a no ser por algunos obstáculos estructurales y puntuales y que vienen seguidos de algunas recomendaciones también de FAO. Entonces te voy a pedir que hagamos digamos, por lo menos un punteo general sobre lo que es este nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advirtiendo sobre esta situación. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto, Alejandro. Y oyentes, buenos días o buenas tardes. Bueno, es un placer. Sí, en efecto, nosotros acabamos de lanzar el informe La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, un enfoque regional para América Latina y el Caribe. Este es un documento, un informe, un reporte que es una herramienta clave, ¿no? Para que presenta datos actualizados, pero también un análisis riguroso de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres, tanto las mujeres rurales como las indígenas, afrodescendientes y jóvenes. O sea, es un informe que también mira hacia la interseccionalidad, que es una de las temáticas más importantes hoy día en términos de trabajo con poblaciones vulneradas. Y pues por supuesto es un informe que también propone algunas acciones transformadoras para cerrar las brechas estructurales de género en los sistemas agroalimentarios, que como tú sabes son, digamos, el corazón de la alimentación en nuestros países y hacia donde también debemos apuntar en términos de la igualdad de género y de cómo mejorar la situación de las mujeres allí. Bueno, pues digamos, el informe también pues va a ser una herramienta clave en este proceso de conmemoración de 30 aniversario de la plataforma de Beijing, pero también Naciones Unidas declaró en el próximo año como el Año Internacional de la Mujer Agricultora y bueno, la próxima conferencia regional de la mujer que será en México este año. Y la próxima COP30 que va a ser en Belén do Pará, Brasil. Así es que el informe llega en un momento también crítico a nivel de los espacios de toma de decisión regionales sobre los derechos de las mujeres en nuestra región como una herramienta para que la data sea utilizada, la data sólida sea utilizada para la alta toma de decisiones y también para las decisiones en políticas públicas. Por supuesto, nosotros tenemos una región que Alejandro, nosotros hemos llamado, yo le he llamado que es la región que tiene las tres formas de feminización en el mundo. Primero, la feminización del hambre y la malnutrición. Las mujeres son las que están en este momento a nivel del mundo. Las mujeres en América Latina y el Caribe son quienes están sufriendo mayor inseguridad alimentaria y nutricional. Y también estamos ante la feminización de la pobreza, sobre todo de la pobreza rural, que va afectando directamente a la mujer en el campo. Y por supuesto, el tema de la feminización de los cuidados, que es un tema que en Uruguay también se le ha prestado mucha atención por la importancia que tiene en relación con la inserción de las mujeres en espacios tan importantes como el mundo laboral, ¿no? Como el mundo de lo público, no solo de lo privado y del cuidado y de todo lo que está relacionado allí. Entonces, este informe viene a presentarnos, digamos, un desglose de esta información, de esta data, que digamos, con una analítica sobre también cómo esas brechas estructurales nosotros tenemos que intentar resolverlas en nuestros países, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los principales mecanismos, las intervenciones que debemos nosotros poner en marcha para que nuestros países puedan superar y nuestra región como un todo, ¿verdad? Pueda superar estos tipos de feminización que te he mencionado. ¿Cómo se construye un informe con estas características, ¿no? Es decir, por sección, por oficina, en qué tiempos.
con qué criterios, obviamente con mirada de género, pero por sobre todas las cosas, cómo hacerlo más uniforme, digamos, ¿no? En realidad, este informe deriva de un reporte global que sacó la FAO en el año 2024. Es también un informe sobre mujeres en los sistemas agroalimentarios, pero con una visión, ¿verdad?, de todo el mundo. Nosotros decidimos en América Latina tomar la delantera y decir, nosotros queremos tener un informe especial para la región que traiga data también, también actualizada para nuestra región y específica. Y estuvimos desde el año pasado, más o menos un año, junto con el equipo de la sede en Roma, trabajando con el equipo de estadísticas, con los equipos que ven temáticas tan claves como los censos agropecuarios, como las informaciones claves en protección social, ¿no? De los grandes programas de protección social a nivel de la región, no solamente información cuantitativa, sino también un poco de esa analítica de qué funciona y qué no funciona. Por lo tanto, también hay una información ahí cualitativa de mucho valor en términos de política pública hacia los derechos de las mujeres rurales sobre todo. Y más o menos yo diría que un año recabando información. Hubo un trabajo también importante ahí de traer información sobre el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como bien sabes y conoces, los países están monitoreando. Nosotros también habíamos monitoreado ya varios de los indicadores, como el de seguridad alimentaria y nutricional, habíamos monitoreado también el de tenencia de la tierra, tanto de acceso como de protección legal, y así habíamos hecho un monitoreo de varios, entonces también, por supuesto, desde estadística de las Naciones Unidas en general y a nivel interagencial, este informe también se alimentó de esto y de un proceso de validación también de instituciones y organizaciones socias de la FAO y sobre todo de los gobiernos, ¿no? Que son, digamos, nuestros principales colaboradores y con quienes tenemos la relación más directa de trabajo. ¿Dónde está la situación estructural que has mencionado más crítica hoy? ¿En qué ítems y cómo se distribuye en la región de América Latina y el Caribe? Mira, si hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, la problemática está, tenemos la inseguridad alimentaria moderada o grave, digamos que son los dos niveles más altos de inseguridad alimentaria. Esto significa que hay personas que no tienen para comer hoy día, por ejemplo, y tampoco saben si mañana van a tener alimento, con qué alimentarse. O sea, a ese nivel. ¿Qué pasa también en América Latina? Tenemos una América Latina que tiene algunos países en donde hay una mayor carga también de la problemática del hambre y con unas complejidades políticas importantes, como por ejemplo Haití, entre otros, y que por supuesto impactan de manera directa estas cifras, pero igual el tema del hambre y también la otra cara de la malnutrición, que es la malnutrición por exceso, que también afecta más. En el 2019 nosotros hicimos un análisis de el tema de sobrepeso y obesidad en América Latina y nos dimos cuenta que el Caribe tenía las cifras más altas de mujeres en sobrepeso y obesidad y que la brecha entre hombres y mujeres es más o menos de 11 puntos porcentuales, ¿verdad? Siendo las mujeres más, estando con más sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos hablando de una situación de malnutrición a los dos niveles, ¿verdad? Por exceso o por falta de alimentos, ¿no? Entonces, allí esto es importante. Por otro lado, entender que los sistemas agroalimentarios como un todo son en este momento el principal empleador, digamos, de las mujeres en el mundo laboral. Es fundamental, el 36% de las personas que trabajan en los sistemas agroalimentarios en este momento son mujeres. Y esa cifra no es menor, porque estamos hablando de un sector en donde también necesitamos que la política pública cree alianzas, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Sabemos que ese trabajo sigue siendo informal, de salarios más bajos, con brecha salarial,
un trabajo que además es un trabajo muchas veces temporero y sin la protección social, por ejemplo, y los beneficios de la protección social contributiva, que es fundamental, ¿no? En este caso, sobre todo para las mujeres y las mujeres en el campo, todavía más afectadas por estas situaciones, ¿no? Que vemos. Pero por un lado están estos grandes retos, pero también por otro lado tenemos y desafíos, pero por otro lado están estas grandes oportunidades de crear alianzas importantes en estos mecanismos de protección social de los países alineados, ¿verdad? Con buenos programas de cuidado y buenas políticas de cuidados, pero también con un esfuerzo de alianzas claves con el sector privado, ¿no? Y público, en la política pública, dialogando y haciendo intervenciones concretas hacia cambiar estas situaciones clave. Un tema que no quiero dejar de mencionarte, Alejandro, es el tema de los efectos del cambio climático. Nosotros tenemos, en este momento, somos una de las regiones con la mayor afectación de desastres naturales y efectos posteriores del cambio climático, ¿no? Y esta situación sabemos que afecta de una manera diferenciada a las mujeres en diferentes ámbitos. Ya vimos la base estructural de la situación, ¿no? Estas tres formas de feminización, pero cuando tú tomas esto y le incluyes la vulnerabilidad que produce ¿verdad? Las situaciones y los eventos climáticos que estamos viviendo de una manera exacerbada en nuestra región, entonces estamos hablando de sumar otra brecha estructural a la situación de las mujeres en donde que ya era precaria. Y creo que ahí nosotros tenemos también que tener una mirada intersectorial, y de esto habla también el informe, una mirada intersectorial de la política pública, en donde hoy día hay que transversar todo el tema de ambiente en cualquier otra política pública que se esté diseñando. Y ahí quiero hacer un punto para Uruguay, y es que Uruguay ha sido un país inspirador para América Latina con el plan de género que ha diseñado digamos, todo el sector agropecuario, ¿no? Y ganadero en el país. Y un país que después de haber pasado 4 años en la implementación de este plan, con una participación activa de la sociedad civil y con unos resultados que ya se han ido presentando a lo largo de estos 4 años, ahora hace una apuesta de una política pública, ¿no? Ya mucho más robusta, de más larga data, con una visión estratégica por lo menos a 15 años, que es lo que aspiramos en la política pública, y con una intención desde el diseño mismo de presupuestación de la misma. Y ese es otro aspecto. ¿Dónde estamos poniendo la inversión en la política en nuestros países? ¿Dónde el Estado, dónde están las apuestas del Estado para que estas mujeres que están bajo estas situaciones estructurales realmente logren, ¿verdad? Romper este círculo de pobreza, de hambre y de exceso de trabajo, ¿no? ¿Dónde están esas apuestas y dónde están esos presupuestos? ¿Dónde está esa inversión, ¿no? Ujú. Vos mencionabas el Plan Nacional de Género, que tiene unas 80 medidas y que también fueron de alguna manera conformadas de manera multidisciplinaria, de modo multidisciplinario, pero con una base participativa muy importante de las organizaciones civiles, de mujeres en particular, de instituciones en generalidad en general que tuvieron un compromiso importante y llevó mucho tiempo. Y hay muchas políticas que todavía no están presupuestadas y que no se han implementado y no se sabe si se podrán implementar también, de modo que hay una cantidad enorme de incertidumbres, ¿no? Más allá del caso Uruguay, ¿te parece que, porque ustedes destacan también de alguna manera la conformación de cooperativas o la integración de las agrupaciones de mujeres, que fue el caso, reitero, de Uruguay como una posible solución, pero ¿es esto uniforme o tiene un fermento en otros países? Sí, mira, yo estoy convencida de que varios países de nuestra región han sido inspiradores en términos de políticas públicas y legislación clave para la superación de las desigualdades
entre hombres y mujeres, ¿no? Y en este caso, aquellas que siguen discriminando a las mujeres. Nosotros, además de Uruguay, digamos, en términos de, y aquí lo más, yo diría que lo que pudiéramos, digamos, Alejandro, rescatar de una manera, más que mencionar países, que sí es importante hablar de Uruguay, de Brasil, de México, ¿no? De Costa Rica, ahora se suma República Dominicana, Colombia, Paraguay, ¿verdad? Que tienen políticas específicas. Tú lo mencionaste, son los procesos también de implementación de esa política pública y es cuál es la apuesta y cuáles son los elementos, ¿verdad?, que incluye esa política pública y con qué rapidez, ¿verdad?, eficiencia nosotros podemos resolver, digamos, los procesos de gobernanza de la política pública, que muchas veces implican justamente, ¿verdad?, estas alianzas, estos acuerdos, ¿verdad?, que son acuerdos más macro y más intersectoriales y muchas veces multidisciplinarios, ¿verdad?, que implican también una complejidad, ¿no?, en esta situación. Y aquí las mujeres son claves, porque las mujeres son quienes deben ser también las veedoras de la política pública. Y por supuesto que en nuestra América Latina nosotros siempre luchamos y cuando trabajamos con diseño de política pública, implementación y de programas y proyectos, y es un tema central del trabajo de la FAO y de nuestra política de género, el tema de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión y en los espacios de la alta discusión de la política pública y de las decisiones de alto nivel, ¿no?, político en los países. Si no tenemos el vamos desde la decisión política, ¿no?, se complejiza mucho el que se muevan estas brechas de género. Y yo confío y creo y estoy completamente segura de que en la medida en la que nosotros sigamos trabajando los temas de agencia, empoderamiento y autonomía de las mujeres, no solo en lo rural, sino también en lo urbano, porque la seguridad alimentaria no es un tema solo de lo rural. Hablamos de la ruralidad porque nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad? También con temas como la agricultura familiar, con los temas de los medios de vida de las personas y trabajarlo desde la FAO es clave, ¿verdad? Pero también allí es clave que nosotros seamos capaces de hacer una mirada también a la política pública dura, a la política económica, a la política social, ¿no? En nuestros países. Y allí las mujeres son fundamentales. Y ejercer agencia en esos espacios es fundamental. No podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero Claro, para eso también hay que tener tiempo. Y es una de sí. las cosas que nos falta a las mujeres. Y en este caso ser pertinaz como institución, supongo, la FAO, porque esto tiene que tener un seguimiento, no es solamente presentar un diagnóstico, porque ustedes no son una consultora, quiero decir, tienen mucho más Así peso, es. porque de última son Naciones Unidas, en este caso, que están integrados además por Uruguay y todos los países latinoamericanos, ¿no? O la mayoría. Pero en este caso, ¿cómo hacen ustedes, cómo ejercen ese peso ustedes, cómo ejercen el convencimiento, cómo muestran, exhiben este informe a los diseñadores de políticas públicas? Claro, lo primero que hay que entender es que la FAO no se manda sola. A la FAO la mandan los gobiernos. Y nos mandatan a través de la conferencia regional que se hace cada 2 años. Esa conferencia regional, que ahora vamos a tener nuestra nueva conferencia regional en la LAR 39 el próximo año, que se combina con el Año de la Mujer Agricultora, es nuestra hoja de ruta de trabajo con los gobiernos. Y ahí es donde se discuten cuáles son los temas que van a ser prioritarios de trabajo con cada uno de los países de nuestra región. Y el tema de género entra allí, en el marco estratégico de nuestra organización y también en la política de género que la FAO tiene y que a través de ello nosotros podemos entrar como una agencia que tiene las capacidades en asistencia técnica de alto nivel y que está en la frontera, ¿no?, del conocimiento, de la investigación y de la entrega de resultados para poder apoyar a los gobiernos en el diseño y implementación de política pública de tercera generación. Y cuando hablamos de tercera generación, estamos hablando de
estos aspectos, Alejandro, de este vínculo con la política económica al más alto nivel, de estas desigualdades, de la búsqueda de soluciones concretas para problemáticas concretas en los países, pero también la capacidad que nosotros tenemos de sentar actores sobre la mesa en un espacio de diálogo y neutralidad, que también es otro aspecto que ponemos a la disposición de las mujeres y de los países, por supuesto. Y el otro tema que es central es la capacidad también que tenemos para poder apoyar a los estados como estados. ¿A qué me refiero? A que no importa que vayan pasando los gobiernos, los acuerdos que van quedando en esos procesos de construcción de nuestros estados, nosotros como organización tenemos la posibilidad y la capacidad de darle seguimiento. Y eso es un valor agregado que los países también ven en las Naciones Unidas y en la FAO como una agencia especializada del sistema, Claro. ¿no? Claudia, para ir cerrando, cuando fueron diseñados los Objetivos de Desarrollo Sostenible en distintos ámbitos, no estaba calculada la pandemia, que modificó absolutamente, desdibujó todos los números, incluido, por ejemplo, la brecha de género en materia de seguridad alimentaria, que ustedes lo mencionan en el informe, ¿no? ¿Cuánto pesó en el caso de las políticas de género? Para que tengas una idea, voy a mencionarte una cifra. El 23% de las mujeres que estaban empleadas en los sistemas agroalimentarios y piensa en todo lo que esto significa, estar empleado, sistema de protección social contributiva, salud, todo lo que esto supone, ¿verdad? En relación con las ganancias y el quiebre de estas desigualdades, ¿no? Un 23% de las mujeres salieron del mercado laboral por la pandemia. Y eso fue el impacto directo del trabajo de cuidado de las mujeres, ¿verdad? Lo que lo produjo. Tenemos la investigación, está en este informe. Ustedes solamente invito a tu audiencia a que lea y revise el informe y vea. Las pandemias, junto con los desastres naturales y el cambio climático, son el gran desafío que tenemos en el mundo en este momento, ¿no? Y definitivamente que la pandemia pues provocó un retroceso en muchas temáticas. Ahora, yo también quiero decir algo en ese sentido, Alejandro. Si bien es cierto que tuvimos estos retrocesos, también hay países que demostraron que pasado el primer periodo pandémico, digamos, ¿no? Ese primer año y medio, tuvieron la capacidad y la resiliencia de apostar a integrar otra vez esas mujeres al empleo. Chile fue uno de esos países y lo menciono como una buena práctica. ¿Por qué? Así como he mencionado Uruguay, México y otros países, porque es bueno aprender también de quienes están haciendo bien las cosas, aunque los contextos cambian, las complejidades de nuestros países cambian. Chile tomó una decisión y dijo, nosotros queremos que las mujeres vuelvan al empleo y queremos también que las mujeres puedan tener mayor acceso a guarderías para las personas que necesitan cuidado dentro de su núcleo familiar. Y esas dos apuestas, junto con la protección social no contributiva, produjeron un cambio inmediato en la situación de las mujeres en Chile. Entonces, hay ejemplos, las buenas prácticas están ahí. Cuando uno tiene los ejemplos, Alejandro, es más fácil sentarte en la mesa a negociar un cambio en, en una parte de un modelo económico, por ejemplo, que es una de las cosas que necesitamos las mujeres. Sistemas de cuidado implica cambiar una parte importante del modelo económico que tenemos en este momento en esta región. Y yo creo que estamos en condiciones como región de dar esa disputa, ¿verdad? Definir claramente que nuestra región puede sacar todas esas mujeres que están principalmente en hambre y hombres también en nuestra región y puede dar un ejemplo, ¿verdad? Con este pacto también contra el hambre que también se han propuesto los países y ahí quiero meter la agenda regional y la agenda subregional. Estamos también trabajando con la REAF Mercosur, un espacio al que Uruguay le ha dado también mucho apoyo y mucha importancia, sobre todo en los temas de agricultura familiar. Y ahí estamos discutiendo estos temas. Son los temas en donde nosotros tenemos también incidencia y podemos apoyar, ¿verdad? Para que
las cosas cambien en nuestra América Latina. Clarísimo, clarísimo. Claudia Brito, oficial de políticas y experta en género, sistemas sociales institucionales de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, en este marco de 80 aniversario que veo que están celebrando FAO. Que Muchísimas gracias por atendernos, desde aquí, desde Uruguay. a ustedes, Alejandro, ha sido un placer.